Contratos de utilización de aeronaves. Los contratos de utilización de aeronaves es una de las vértebras más importantes del esqueleto institucional del derecho aeronáutico, y esto es así porque en torno a la misma se vinculan varios de los órganos más significativos del inmenso cuerpo que es la actividad de la aeronáutica civil. Antecedentes históricos. La Conferencia de Estrasburgo de 1954 sobre coordinación del transporte aéreo en Europa, por medio de su recomendación número 12, manifestó la necesidad de que la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, examinase la posibilidad de un convenio internacional sobre fletamento y arrendamiento de aeronaves. El Consejo de la OACI resolvió el 18 de noviembre de 1955 incluir la cuestión del fletamento, arrendamiento e intercambio de aeronaves en el programa de trabajo del Comité Jurídico. Sus elementos. El objeto es la creación de derechos y obligaciones para el empleo o el aprovechamiento de aeronaves, o sea que es del empleo mismo de la aeronave uno de los aspectos que caracterizan al contrato, sin que interese aquí establecer la actividad aeronáutica que va a realizar y por ende coloca la misma como el centro del objeto de estos contratos. El empleo de las aeronaves se debe concretar en actividades específicamente aeronáuticas, lo que significa que las aeronaves tendrán que cumplir el hecho técnico para el cual fueron construidas, es decir, desplazarse en el espacio aeronáutico a quien emplea la aeronave en calidad de explotador de la misma. Estos contratos son onerosos ya que generan la obligación del cumplimiento de determinadas prestaciones para ambas partes en una actividad de alto contenido económico, como es la aeronáutica, donde las dos partes obtienen un beneficio cierto, excluyéndose así la posibilidad de prestar una aeronave en comodato. Tipos de contratos aeronáuticos. Contrato de arrendamiento. El arrendamiento de aeronave es un contrato por el que una persona cede el uso y disfrute de una aeronave determinada a otra persona para ser utilizada por esta persona, bien por un tiempo determinado, bien por uno o varios viajes o bien por un número determinado de kilómetros, a cambio de una contraprestación económica. La definición y naturaleza del arrendamiento de aeronave nos dan ocasión para identificar los elementos y características básicas de este tipo de contrato. Resulta evidente, por un lado, que este contrato se caracteriza en primer lugar por su bilateralidad, en el sentido que surgen del contrato obligaciones a cargo de ambas partes. El contenido del contrato se estructura en sus líneas básicas conforme a lo que se establece a continuación. El arrendador, por un lado, asume las siguientes obligaciones: entregar la aeronave en el lugar y fecha pactados y por regla general en condiciones de aeronavegabilidad. Conservar la aeronave en buen estado mientras dure el contrato de forma que pueda servir al uso pactado. Y finalmente garantizar al arrendatario el uso y disfrute pacífico de la aeronave. Y por lo que respecta al arrendatario, sus obligaciones básicas son las siguientes: pagar el precio del arrendamiento estipulado en el contrato, usar la aeronave de acuerdo con su naturaleza y según el objeto pactado en el contrato, devolver la aeronave a la finalización del contrato en el lugar y tiempo acordados y en el mismo estado. Y finalmente correr con los gastos ordinarios de explotación de la aeronave. Existen fundamentalmente dos clases de arrendamientos de aeronave: el arrendamiento sin tripulación y el arrendamiento con tripulación. El arrendamiento sin tripulación es aquel por el cual el arrendatario de la aeronave asume la responsabilidad de equiparla y tripularla. La obligación del arrendador se reduce a hacer entrega de la aeronave en el lugar y tiempo convenidos, provista de la documentación necesaria para su utilización. Arrendamiento con tripulación
es aquel por el cual el arrendador puede obligarse a entregar la aeronave equipada y tripulada, siempre que la conducción técnica y la dirección de la tripulación se transfieran al arrendatario. Contrato de fletamento. Fletamento de aeronaves. El fletamento de aeronaves, identificado a veces con el nombre de charter aéreo, es un contrato por el que una persona se obliga frente a otra a cambio de un precio a realizar con una aeronave una o más operaciones aéreas específicamente fijadas o referidas a un periodo de tiempo, siguiendo las instrucciones del fletador. Su naturaleza jurídica, aunque discutida, es la de un arrendamiento de obra, consistiendo en la obra propia de este contrato en la realización por parte del fletante de la operación u operaciones aéreas solicitadas por el fletador. Este contrato, al igual que el de arrendamiento, se caracteriza por ser bilateral, consensual, formal y naturalmente oneroso, y según la modalidad del fletamento de que se trate, será un contrato de tracto único o sucesivo. Por lo que respecta al contenido del contrato, podemos señalar como obligaciones básicas del fletante las siguientes: realizar con la aeronave la actividad pactada con el fletador, mantener la aeronave en condiciones de aeronavegabilidad, poseer todos los permisos y autorizaciones pertinentes y cumplir con las exigencias legales aplicables, pagar el precio acordado por el fletamento y utilizar la aeronave de acuerdo con lo pactado en el contrato. Contrato de transporte aéreo. Hay un contrato de transporte aéreo cuando una parte se obliga a trasladar a personas de un lugar a otro en aeronave y por vía aérea, y la otra pagar un precio cierto en dinero. Sus elementos. Prestación de transportista. Este se obliga a trasladar a personas de un lugar a otro. El precio es la contraprestación, abonar un precio cierto en dinero. Debe efectuarse en aeronave y por vía aérea. Es importante también señalar la mención del punto de partida y punto de destino. Sus características de este contrato es consensual, oneroso, bilateral, no formal y comercial. Naturaleza jurídica. Es un contrato típico o nominado que cuenta con una estructura legal determinada para el ámbito internacional. Sujetos del contrato son el transportista y el usuario, en este caso los pasajeros. Transportista es cualquier persona física o jurídica capaz de contratar. Ordinariamente, ese papel lo desempeña el empresario titular de las concesiones o autorizaciones estatales. Además, debe ser propietario, explotador o fletador de una aeronave, requisito indispensable para efectuar el traslado que constituye la prestación fundamental a su cargo. El usuario, en cuanto parte del contrato, incluye a los pasajeros y a las personas que sin serlo contratan un transporte. Su objeto es la prestación de trasladar a personas de un lugar a otro, y su causa es la finalidad propia del contrato de transporte aéreo, el traslado de personas de un lugar a otro. Por otra parte, el transportador se obliga a efectuar dicha prestación con el fin de obtener el precio pactado. La combinación de finalidades recíprocas y correspondientes a las obligaciones asumidas por cada uno de los contratantes permite expresar que la causa del contrato es la finalidad de las partes de cambiar la prestación por la paga de un dinero. Gracias.